Muy buenas a todos, hermanos y hermanas de la Resistencia. Bienvenidos un día más a Resistance TV, bienvenidos un día más a la televisión del futuro. En esta ocasión, precisamente para eso, para hablar del futuro, para hablar de lo que nos espera en Latinoamérica, en América en general. Porque hay que tener una cosa en cuenta, y esto es lo que muchas personas suelen fallar en ese aspecto, y es que Latinoamérica como tal, desde ya las épocas pasadas, correspondía o bien siempre ha sido un aliado nuestro desde, como digo, desde las políticas de la mismísima Segunda Guerra Mundial, donde nosotros lo que estábamos haciendo era beneficiar a los países o, digamos, darles ese poder de salvamento, decirles que si algún país les atacaba... ¿Cómo se siente Argentina? Es llenarte de energía en las que... les atacaríamos, ¿no? Entonces lo que estábamos haciendo era beneficiar su independencia. Ya se sabe claramente que esto no se suele hacer gratuitamente, siempre hay algo que te mueve a hacer esto, es decir, además hay que tener en cuenta que Latinoamérica es un continente muy, muy grande, y si no hay un beneficio mutuo, pues en este caso, si nosotros no podemos sacar por ejemplo, un petróleo, una mina de cobre o pues información, sobre todo, o también cuando hablamos de irnos a los bosques del Amazonas a coger pues minerales, etcétera, pues entonces esto quedaría obsoleto y nosotros, claro, diríamos que no al tener que justificar esta defensa, ¿no?, contra otros países como serían, más decimos, tan grandes, y mucha gente no sabe, pero Latinoamérica en proporción es más grande incluso que nuestro propio país, los Estados Unidos de América. Por tanto, para nosotros justificar la independencia de esos países, ellos siempre nos tienen que dar algo a cambio. Esto siempre ha funcionado así, es decir, yo entiendo que hayan personas que no les guste que tengan que estar respaldadas por otros países, pero así funciona Latinoamérica. ¿Pero por qué? Básicamente porque los latinoamericanos no tienen una fuerza militar que les pueda salvaguardar de una invasión enemiga o extranjera, como podría ser una invasión por parte de los chinos, por parte de los rusos, por parte incluso de Irán, que hemos estado viendo que estarían ahora mismo muy vinculados con todas estas protestas que se han estado llevando a cabo en el continente latinoamericano. Por tanto, como decimos, siempre es bueno tener a alguien detrás, digámoslo así, tener a tu hermano mayor que te proteja. Lo que pasa que después de los últimos acontecimientos que se están viviendo en Latinoamérica, se está viendo y se está empezando a entender que los latinoamericanos han empezado a querer cambiar de bando. Y ahora mismo, como se está viendo, Rusia se ha apoderado básicamente de todo el continente, no solamente de Venezuela, sino que ahora también pues se ha ido hasta el mismísimo epicentro de los Estados Unidos de América, que en este caso sería Chile, donde nosotros básicamente todas las minas de cobre, todos los negocios relacionados con las antenas de observación, porque además Chile es un país muy rico en lo que serían los cielos cristalinos. ¿Recuerdan cuando van a Chile? Yo he ido muchas veces a este país hermano, y cuando veo el cielo me pregunto qué belleza, qué paraíso. Además, la gente es muy amable, la gente es muy cordial, entonces es un país que siempre nos ha gustado mucho a los americanos, y sobre todo a lo que sería la Casa Blanca. No ha sido casualidad, pero también hay que decir que es un país que es más fácil defender por lo que sería el archipiélago montañoso que tiene, pues las defensas que podemos tener, o búnkers incluso subterráneos o en las montañas. Hay muchísimos búnkers ahora mismo en Chile, aunque a mucha gente le sorprenda este hecho. Hay que tener en cuenta que Chile como país, como podemos observar, es un país que tiene mucha montaña. Por ejemplo, en Santiago, que sería la capital,
podemos observar que tiene, pues está rodeado por montañas, ¿no? Entonces aquí se puede defender muy bien este puesto. Y aquí claramente pues tenemos nuestros búnkers en toda esta zona de Nevado el Plomo, Minera Andina, etcétera. Todo esto es, como digo, información ultra secreta. Esto es una cosa que les estoy contando pues para que sepan un poco y incluso para que conozcan mejor sus países, ¿no? Y cómo los defendemos. Aquí hay muchísimos militares, pues por ejemplo en la Reserva Nacional Río de los Cipreses hay muchísimos militares de los Estados Unidos de América, marines, que estarían viviendo aquí desde hace muchísimos años. Estamos hablando aproximadamente más de 20 o 40 años. Incluso hay familias que tienen a sus hijos mismamente en ranchos en Chile. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo llevar a cabo el entrenamiento de un soldado militar, pues por ejemplo marine o de las fuerzas del SAS o de las fuerzas especiales Navy SEALs, que ya hayan nacido en el país y ya conozcan el país mucho mejor que no enviar a un nuevo militar. Si no, si se fijan ustedes, por ejemplo, hay muchísimos latinoamericanos que están combatiendo en el ejército norteamericano. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Pues básicamente porque a nosotros nos interesa tener nativos que estén en ese país, entrenarlos y después mandarlos otra vez para su casa, para su casa natal, y que sepan exactamente, porque conocen el terreno muchísimo mejor que lo podemos conocer, por ejemplo, los marines norteamericanos. Porque ese es el problema base que tenemos nosotros, que cuando vamos a otro país pues no lo conocemos, no tenemos sus costumbres, etcétera, ¿no? Y muchas veces por eso pues se contratan a personas pues que hablen español, que estén dispuestas a llevar a cabo la guerra también en el extranjero. ¿Y cómo se hace esto? Pues efectivamente teniendo familiares ahí. Y lo mejor siempre es que un norteamericano, porque los norteamericanos, como saben ustedes, que no es por insultar ni mucho menos, pero somos pues mucho más, vamos a decirlo entrecomillado, fuertes, más, digamos, militarmente preparados, porque tenemos más noción de la guerra que, por ejemplo, un latinoamericano que, con todo el respeto, tiene noción de la guerra, pero no está tan preparado como lo estamos nosotros en este caso. Saben ustedes, bueno, yo he combatido en varios frentes, he estado, bueno, ya me conocen, he estado en Irak, he estado en Afganistán, he estado en Uzbekistán, he estado en Siria, he estado en Yugoslavia, he estado en Ucrania, he estado en muchos frentes, entonces ya sé más o menos cómo mueven las políticas de guerra y se entiende que se necesite tener una persona que esté en ese mismo país. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen, y es lógica, es ¿cuál es el futuro que me espera? Sobre todo, y no solamente el futuro a ustedes como latinoamericanos, sino el futuro que me espera a mí mismo. Porque sin Latinoamérica yo no soy el mismo. Yo soy norteamericano, pero junto a mis hermanos latinoamericanos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos la protección de Latinoamérica, igual que ellos necesitan nuestra protección. Necesitamos a personas que vengan de Latinoamérica también para combatir en nuestras grandes guerras. Como digo, hay muchísimos latinoamericanos que van a Afganistán, yo he conocido a muchísimos, soy uno de ellos, saben ustedes que yo me he criado muchos años en México y he ido a luchar por los Estados Unidos de América. ¿Pero por qué? Porque soy estadounidense. Básicamente lo mismo que le pasa en Latinoamérica. Ustedes son latinoamericanos, pero también estadounidenses, porque Latinoamérica corresponde a la defensa de América y de los Estados Unidos de América. Lo que pasa, ahora bien, es lo que nos comentaban muchos, ¿no? Anfitrión, pero es que ahora mismo el problema que tenemos en Latinoamérica es que está lleno de rusos, está lleno de militares rusos, con armas muy grandes, muy poderosas. Estamos hablando de armas, yo he estado viendo las armas rusas, yo las he probado, saben ustedes que en guerra probamos armas pues de todo tipo, porque ahí tenemos algunas misiones especiales pues que tenemos que ir a un búnker ruso, pues cogemos sus fusiles súper grandes y funcionan diferente. Es más, es curioso, pero tienen menos capacidad de tiro. Nosotros tenemos metralletas pues que hacen como muy rápido, ¿no? Para que me entiendan, hacen. Pero los rusos tienen metralletas muy raras que hacen como. Entonces, el sonido ese, para que entiendan que a veces se encasquilla y todo el arma, son muy pesadas, muy fuertes. Sí que es cierto que el impacto es horrible, pero son muy lentas. Eso es una cosa que ustedes entiendo que no han ido a la guerra y no saben cómo funciona este tema, pero son muy diferentes a nuestras armas. Es decir, nosotros tenemos una especie de armas y ellos tienen otras.
Lo que pasa, este no es el caso, porque efectivamente las armas al final acaban matando cuando no estás bien protegido, ¿no? Pero sin una protección de los Estados Unidos de América, pues sí que es cierto que Latinoamérica seguramente se ve asumido en el más fracaso estrepitoso. Ahora bien, nos estaban comentando, oigan, anfitrión, pero mi país, por ejemplo, da igual de donde sean, está en peligro. Yo les digo, claramente sí que está en peligro, pero está en mucho peligro. No estamos hablando de un peligro del 10% o tal vez del 11 o del 12%, no. Estamos hablando de un peligro del 90%, o incluso les voy a decir más, del 92%. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy elevado, es decir, que en cualquier momento nosotros, como estadounidenses, podemos entrar a realizar una guerra en Latinoamérica. Que no nos gustaría, lógicamente que no, porque hay mucha gente inocente que va a morir. A ver, también hay que decir que las guerras modernas son muy diferentes a lo que ustedes creen. Es decir, las guerras modernas ahora se fabrican, pues por ejemplo, en el Amazonas, en la selva, etcétera, etcétera, etcétera. No es como que vamos a tirar una bomba en Medellín o en el centro de Latinoamérica. Esto no lo vamos a hacer, lógicamente. Lo que pasa es que hay una persona que se llama Donald Trump, que es el protector de Latinoamérica en estos momentos. ¿Por qué les digo esto? A ver, tenemos nosotros, pues efectivamente, los ministros de defensa, como en este caso se llama Mark Esper, que es un hombre que está siempre preguntándole al presidente, pues si necesita que alguien vaya a la guerra. Es decir, le dice, presidente, do you need me to go to Latin America? Así de claro, do you want me to go? Y entonces el presidente le dice, no, wait. Siempre le dice, no, cuidado, porque how many people is going to die? Le pregunta, ¿cuánta gente va a morir? Y dice, well, approximately around 1 million to million. Y dice, no, I don't want to go to war. O sea, Trump es, digamos, ahora mismo la salvación de Latinoamérica, aunque mucha gente no lo sepa. El problema que hay ahora mismo metido en Latinoamérica es que los rusos están militarmente hablando metidos en todos los países latinoamericanos. Lo hemos visto, por ejemplo, con la victoria actual de Kirchner. Lo hemos visto con todas las guerras, las guerrillas que están habiendo en las calles, como por ejemplo en Chile, que están quemando autobuses, quemando edificios, como digo, una situación horrible. Y después hemos visto también a policías corruptos dando la mano a estos guerrilleros. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿esto es normal lo que está pasando? La respuesta es muy sencilla, no. Esto es, digamos, un lapso que están realizando los rusos desde Venezuela. Venezuela ha sido totalmente invadida por Rusia. Ahora Venezuela es Rusia, como ya estuvimos hablando en el DCD hace ya 2 años. Y ahora lo que se está tratando de hacer es ir cogiendo país por país por país. Hay cosas más sencillas y hay cosas más complicadas, lógicamente. Por ejemplo, lo más sencillo, y me van a perdonar, pero van a decir, pero anfitrión, ¿cómo está diciendo que es sencillo realizar un golpe de Estado o realizar un fraude político en países como Perú y Ecuador? Sí, es muy, muy sencillo. Porque hay unas normas establecidas que se llama el comercio internacional, que esto mucha gente no sabe, pero el comercio internacional de Ecuador y Perú depende muchísimo de países terceros, como por ejemplo China. Y esto, se lo voy a explicar básicamente para que lo entiendan, es que toda la deuda que tiene Ecuador y Perú es comprada por países comunistas, por países de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, los Estados Unidos de América, queremos comprar algo, por ejemplo, a Ecuador o Perú, como ellos se basan mucho por la pesca y por los temas marítimos, pues nosotros dependemos de los impuestos o de la deuda que les hayan puesto directamente en países comunistas como China. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Muy sencillo. Cuando está en guerra con nosotros, como la guerra económica que hemos estado viendo ahora mismo, pues dicen, bueno, pues vamos a ponerle un precio superior en la deuda ecuatoriana y peruana, hasta el punto en el que el presidente Donald Trump diga, paso de los países, los abandono y yo me quedo con lo mío. O sea, me quedo con lo mío, digamos que sería Colombia, y vamos a intentar llevar a cabo la invasión de Venezuela. Eso es un error. Esto mucha gente no lo entiende, incluso en la misma Casa Blanca no lo entienden, que es un grandísimo error abandonar a Ecuador y Perú, porque aunque sean países relativamente pequeños, son los países que van a caer antes, pero lo que no entienden, y muchos militares están preguntándose, bueno, esto puede pasar que en algún momento determinado pues se olviden por completo y no acaben entrando. No, estamos hablando de una franja, como digo, de entrada, que aquí en el mapa,
que es como les estábamos comentando, porque lo van a ver enseguida, lo van a notar. Aquí en el mapa, nosotros sí, de acuerdo, tenemos Chile totalmente sitiada, pues para que no puedan atacarnos los rusos, pero en Perú, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería el cercado de Lima, tendríamos San Vicente de Cañete, todas estas zonas son sencillas para desembarcar. Una vez desembarcados, si se fijan ustedes en Perú, hay muchísima selva tropical. Y desde aquí se podrían esconder muchísimos rusos. Nosotros ahora mismo, en Perú, no hemos llegado a llevar tropas. ¿Por qué? Porque Perú no tiene mucha cosa para nosotros ahora mismo. Es decir, lo que podemos hacer con Perú, digamos, son algunas, pues por ejemplo, coger árboles, tirar lo que sería... llevar a cabo la tala de árboles, que tenemos mucho dinero en ese aspecto, y Ecuador también. Lo que pasa es que estamos abandonando esos países. Así que, ¿cuál es el futuro inmediato de Ecuador y Perú? El futuro inmediato. Pues muy sencillo, Perú y Ecuador seguramente acaben cayendo a manos del yugo comunista. Lo que pasa es que no es tan sencillo, porque tenemos a Brasil que está de nuestro lado, también hay que decir. Hay un país que se llama Bolivia. Bolivia es un país muy importante porque es el que nos daría la propulsión para tener toda esta zona acogida. Es decir, ahora con Argentina, que estaría, Argentina y Uruguay, que es lo mismo, ellos digamos que tendrían toda la zona del sur. Y si tienen a Bolivia, si se fijan ustedes, aquí tenemos Argentina y Bolivia, vamos a ver si lo pueden ver mejor, porque aquí teníamos, vamos a ponerlo para que lo vean bien, aquí estaría, mira. Aquí tenemos, esto es impresionante porque es muy interesante, donde tenemos Argentina, que ya está acogida totalmente por los comunistas, y Uruguay también. Y ahora, si se fijan, Bolivia, ¿de acuerdo? Bolivia es un país muy importante porque si nos roban Ecuador y Perú, no nos importaría tanto si nosotros acabamos cogiendo Bolivia, porque quedarían rotos. ¿Se han fijado? No tendrían zona de entrar en Venezuela, pero si entran Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, eso se llama el puente de Fahrenheit, que es como lo llaman los rusos, ¿no? Y es lo que quieren ellos. El puente de Fahrenheit significa poder desembarcar en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, con los Kirchner, o en Buenos Aires incluso, y llegar todas las tropas entrando por Bolivia, danzando por Perú hasta llegar a Ecuador, y entonces tendrían la línea Fahrenheit, que quiere decir que pueden presionar muy fácilmente a Chile. ¿Se han fijado ustedes? Entonces, quitarnos Chile, que es básicamente el centro neurológico de los Estados Unidos de América, y al final desde aquí pues va a ir invadiendo. Después tenemos Paraguay, que sería exactamente lo mismo que Bolivia. Lo que pasa es que Paraguay ahora mismo es un país, como lo denominan, el Death Country, es decir, el país muerto, que no tiene mucha cosa, ¿no? Pues si se fijan ustedes, no pasa nunca nada en Paraguay. ¿Por qué? Porque está abandonado de la mano de Dios. Es decir, a ningún país le interesa Paraguay por el momento. Yo sé que hay muchos paraguayos que me escuchan, pero tampoco quiero que se sientan mal. Lo que pasa es que sí que es cierto que Uruguay, por ejemplo, que es un país anexo a Argentina, es como pues la caca, vamos a decirlo, de los Estados Unidos de América y Rusia. Perdón, como digo, porque yo tengo, como digo, un primo que vive en Uruguay y otro primo que vive en Paraguay, y son países que a mí me encantan. Lo que pasa que sí que es cierto que sería el último bastión de los rusos y de los norteamericanos, como que no interesa mucho. ¿Por qué? Porque no tiene mucha preparación militar, etcétera, y es muy fácil de invadir. De todas formas, como decimos, aquí tendríamos lo que se está fabricando ahora mismo en Bolivia. ¿Y qué es lo que se está fabricando en Bolivia? Pues es una auditoría, para que nosotros podamos quedarnos. ¿Qué es una auditoría?, nos preguntan. Pues muy sencillo, una auditoría es cuando empezamos a enviar peritos, por ejemplo, para que nos digan si ha sido legal o no las votaciones que se han vivido en Bolivia. Aquí lo tendríamos, como dicen, Bolivia Election Audit, que es lo que se está preparando, una audición de Bolivia en las elecciones, para empezar después de todas estas violentas situaciones que se han vivido en la calle. Que nos han dicho, ojo, las situaciones que se han vivido en Bolivia, ¿quién las ha hecho? ¿Han sido los Estados Unidos de América? Yo les digo claramente sí, O sea, yo no tengo ningún problema en decir la verdad. Saben ustedes que yo siempre digo la verdad, no he mentido en mi vida, y aquí lo tenemos. Si se fijan ustedes, las barricadas son diferentes. Normalmente los norteamericanos, las milicias norteamericanas, trabajan para otras sucursales que son diferentes a las rusas, y si se fijan no ponen barricadas con piedras, y suelen ser más pacíficos que los rusos. Los rusos siempre son muy violentos. Las barricadas son diferentes, como podemos ver, suelen ir
a cara más descubierta, porque como saben ustedes, nosotros estamos en contra de utilizar máscaras para utilizar violencia, siempre a cara descubierta, no hay ningún problema. ¿Se han fijado ustedes la diferencia, no? Van a cara descubierta porque somos norteamericanos, digamos, son guerrillas norteamericanas, que es diferente. Ven ustedes cómo se les ve claramente. Y aquí hay chinos también, bueno, chinos contratados por Hong Kong, por nosotros, y bueno, aquí tenemos pues cómo estaría llevándose a cabo. Lo que sí que tienen son máscaras, eso sí, de gas, sobre todo. Y aquí tendríamos pues cómo se están preparando. Han dicho, oigan, es que las elecciones en Bolivia han sido un fracaso, han sido un fraude. Miren, la señora, que maja ella, además luchando por la libertad, cómo no. Viva Bolivia, hombre, viva la paz. Aquí tenemos en La Paz, en Bolivia. Ah, mira qué maja esta mujer. Así me gusta. Color boliviano. Vamos a liberar Bolivia. Di que sí, señora. Diga que sí. Cómo me gusta esta señora. Vamos a darle un premio a esta señora. Vamos a decirle que sí. Adelante, adelante Venezuela también. También Venezuela. También Venezuela. También Bolivia. También todos nuestros hermanos que están luchando por la libertad. ¡Ánimo! ¡Ándale, güey! Es el típico grito que hacemos los latinoamericanos, que sería ¡ándale, güey! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Así que vamos a seguir, como decimos, viendo cómo lo hacen todo esto, desde las post-elecciones. También hay que tener en cuenta que Venezuela ahora mismo está viviendo una situación crítica de crisis de la electricidad, por cierto, que se acaba de poner peor de lo que ya estaba. Aquí tendríamos esta última hora que llega desde Yahoo Finance. La producción está paralizada en Venezuela, como podemos observar, desde lo que ha sucedido en estos últimos meses. Y como decimos, nuevos ataques. Ya lo confirmamos en Urgence TV, dijimos, cuidado porque el futuro que le espera a Venezuela es que es muy sencillo. Es un ataque norteamericano, porque necesitamos coger Venezuela. Entonces, claro, me preguntan, ¿va a haber una guerra en Latinoamérica? ¿Cuál es el futuro más directo? Pues les digo muy sencillo. Una gran guerra, porque ahora seguramente Donald Trump se ha impeachado y los demócratas, los nuevos, que son Hillary Clinton, los Obama, etcétera, no se andan con tonterías. Eso sí que ya no se andan con tonterías. Eso dicen, vamos a ver, vamos a poner orden. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Vamos a ver. O sea, aquí no vamos a ver con más tonterías, ¿eh? ¿Me estás diciendo que Latinoamérica está siendo invadida por Rusia? Aquí que te doy. Aquí que te doy, aquí que te doy. Vente para aquí que vas a tener problemas conmigo. Vas a tener muchos problemas conmigo. Y esto es lo que va a pasar, básicamente. Vamos a tener que esperar a las elecciones, claro que sí. Pero una vez que Donald Trump sea removido del poder, que ahora mismo hay una pregunta muy clara. ¿Queremos una guerra en Latinoamérica? No, yo no la quiero. Por eso quiero que gane Donald Trump. O que gane quien sea, como digo. Eso ya depende. Pero quiero que gane una persona de paz. Si gana Joe Biden, si gana Bernie Sanders, que sea de paz. Que no sea una persona que vaya a ir a la guerra contra Latinoamérica, pero les aseguro. Donald Trump no quiere ir a la guerra por el momento, pero ¿iremos a la guerra contra Latinoamérica? Seguro que sí. Latinoamérica se va a convertir en un polvorín muy grande. Ese es el problema, porque todos los accionistas están saliendo del país. Todos los accionistas han dicho, miren, tengo miedo en Latinoamérica, yo no sé qué hacer aquí. Ya me voy para mi casa. Me voy para Europa, me voy para Estados Unidos, porque esto es una locura. Así que no hay buenos augurios para Latinoamérica. La cosa está bastante fuerte y bastante mal. Así que quédense conmigo, porque intentaremos llevar a cabo las iniciativas pues para ir informando al pueblo latinoamericano de lo que va a acontecerse durante las próximas semanas y días. Muchas gracias por haber venido, hermanos y hermanas. Ha sido un placer tenerles hoy con nosotros. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna noticia relacionada con el caso. Un saludo y hasta luego. Muy buenas a todos, hermanos y hermanas de la Resistencia. Bienvenidos un día más a Resistance TV. Bienvenidos un día más a la televisión del futuro. En esta ocasión, precisamente para eso, para hablar del futuro, para hablar de lo que nos espera
en Latinoamérica, en América en general. Porque hay que tener una cosa en cuenta, y esto es lo que muchas personas suelen fallar en ese aspecto, y es que Latinoamérica como tal, desde ya las épocas pasadas, correspondía o bien siempre ha sido un aliado nuestro desde, como digo, desde las políticas de la mismísima Segunda Guerra Mundial, donde nosotros lo que estábamos haciendo era beneficiar a los países, o digamos darles ese poder de salvamento, decirles que si algún país les atacaba, ¿Cómo se siente Argentina? Es llenarte de energía en las nos les atacaríamos, ¿no? Entonces lo que estábamos haciendo era beneficiar su independencia. Ya se sabe claramente que esto no se suele hacer gratuitamente, siempre hay algo que te mueve a hacer esto, es decir, además hay que tener en cuenta que Latinoamérica es un continente muy muy grande, y si no hay un beneficio mutuo, pues en este caso, si nosotros no podemos sacar por ejemplo, un petróleo, una mina de cobre, o pues información sobre todo, o también cuando hablamos de irnos a los bosques del Amazonas a coger pues minerales, etcétera, pues entonces esto quedaría obsoleto, y nosotros, claro, diríamos que no al tener que justificar esta defensa, ¿no?, contra otros países como serían, además decimos, tan grandes, y mucha gente no sabe, pero Latinoamérica en proporción es más grande incluso que nuestro propio país, los Estados Unidos de América. Por tanto, para nosotros justificar la independencia de esos países, ellos siempre nos tienen que dar algo a cambio. Esto siempre ha funcionado así, es decir, yo entiendo que hayan personas que no les guste que tengan que estar respaldadas por otros países, pero así funciona Latinoamérica. ¿Pero por qué? Básicamente porque los latinoamericanos no tienen una fuerza militar que les pueda salvaguardar de una invasión enemiga o extranjera, como podría ser una invasión por parte de los chinos, por parte de los rusos, por parte incluso de Irán, que hemos estado viendo que estarían ahora mismo muy vinculados con todas estas protestas que se han estado llevando a cabo en el continente latinoamericano. Por tanto, como decimos, siempre es bueno tener a alguien detrás, digámoslo así, tener a tu hermano mayor que te proteja. Lo que pasa que después de los últimos acontecimientos que se están viviendo en Latinoamérica, se está viendo y se está empezando a entender que los latinoamericanos han empezado a querer cambiar de bando. Y ahora mismo, como se está viendo, Rusia se ha apoderado básicamente de todo el continente, no solamente de Venezuela, sino que ahora también pues se ha ido hasta el mismísimo epicentro de los Estados Unidos de América, que en este caso sería Chile, donde nosotros básicamente todas las minas de cobre, todos los negocios relacionados con las antenas de observación, porque además Chile es un país muy rico en lo que serían los cielos cristalinos. ¿Recuerdan cuando van a Chile? Yo he ido muchas veces a este país hermano, y cuando veo el cielo me pregunto qué belleza, qué paraíso. Además, la gente es muy amable, la gente es muy cordial, entonces es un país que siempre nos ha gustado mucho a los americanos, y sobre todo a lo que sería la Casa Blanca. No ha sido casualidad, pero también hay que decir que es un país que es más fácil de defender por lo que sería el archipiélago montañoso que tiene, pues las defensas que podemos tener, o búnkers incluso subterráneos o en las montañas. Hay muchísimos búnkers ahora mismo en Chile, aunque a mucha gente le sorprenda este hecho. Hay que tener en cuenta que Chile como país, como podemos observar, es un país que tiene mucha montaña. Por ejemplo, en Santiago, que sería la capital, podemos observar que está rodeado por montañas, ¿no? Entonces aquí se puede defender muy bien este puesto. Y aquí claramente pues tenemos nuestros
búnkers en toda esta zona de Nevado el Plomo, Minera Andina, etc. Todo esto es, como digo, información ultra secreta. Esto es una cosa que les estoy contando pues para que sepan un poco y incluso para que conozcan mejor sus países, ¿no? Y cómo los defendemos. Aquí hay muchísimos militares, pues por ejemplo en la Reserva Nacional Río de los Cipreses hay muchísimos militares de los Estados Unidos de América, marines, que estarían viviendo aquí desde hace muchísimos años. Estamos hablando aproximadamente más de 20 o 40 años. Incluso hay familias que tienen a sus hijos mismamente en ranchos en Chile. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo llevar a cabo el entrenamiento de un soldado militar, pues por ejemplo marine o de las fuerzas del SAS o de las fuerzas especiales Navy SEALs, que ya hayan nacido en el país y ya conozcan el país mucho mejor que no enviar a un nuevo militar. Si no, si se fijan ustedes, por ejemplo, hay muchísimos latinoamericanos que están combatiendo en el ejército norteamericano. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Pues básicamente porque a nosotros nos interesa tener nativos que estén en ese país, entrenarlos y después mandarlos otra vez para su casa, para su casa natal, y que sepan exactamente, porque conocen el terreno muchísimo mejor que lo podemos conocer, por ejemplo, los marines norteamericanos. Porque ese es el problema base que tenemos nosotros, que cuando vamos a otro país, pues no lo conocemos, no tenemos sus costumbres, etcétera, ¿no? Y muchas veces por eso, pues se contratan a personas, pues que hablen español, que estén dispuestas a llevar a cabo la guerra también en el extranjero. ¿Y cómo se hace esto? Pues efectivamente teniendo familiares ahí. Y lo mejor siempre es que un norteamericano, porque los norteamericanos, como saben ustedes, que no es por insultar ni mucho menos, pero somos pues mucho más, vamos a decirlo entrecomillado, fuertes, más, digamos, militarmente preparados, porque tenemos más noción de la guerra que, por ejemplo, un latinoamericano que, con todo el respeto, tiene noción de la guerra, pero no está tan preparado como lo estamos nosotros en este caso. Saben ustedes, bueno, yo he combatido en varios frentes, he estado, bueno, ya me conocen, he estado en Irak, he estado en Afganistán, he estado en Uzbekistán, he estado en Siria, he estado en Yugoslavia, he estado en Ucrania, he estado en muchos frentes, entonces ya sé más o menos cómo mueven las políticas de guerra y se entiende que se necesite tener una persona que esté en ese mismo país. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen, y es lógica, es ¿cuál es el futuro que me espera? Sobre todo, y no solamente el futuro a ustedes como latinoamericanos, sino el futuro que me espera a mí mismo. Porque sin Latinoamérica yo no soy el mismo. Yo soy norteamericano, pero junto a mis hermanos latinoamericanos. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos la protección de Latinoamérica, igual que ellos necesitan nuestra protección. Necesitamos a personas que vengan de Latinoamérica también para combatir en nuestras grandes guerras. Como digo, hay muchísimos latinoamericanos que van a Afganistán, yo he conocido a muchísimos, soy uno de ellos. Saben ustedes que yo me he criado muchos años en México y he ido a luchar por los Estados Unidos de América. ¿Pero por qué? Porque soy estadounidense. Básicamente lo mismo que le pasa en Latinoamérica. Ustedes son latinoamericanos, pero también estadounidenses, porque Latinoamérica corresponde a la defensa de América y de los Estados Unidos de América. Lo que pasa, ahora bien, es lo que nos comentaban muchos, ¿no? Anfitrión, pero es que ahora mismo el problema que tenemos en Latinoamérica es que está lleno de rusos, está lleno de militares rusos, con armas muy grandes, muy poderosas. Estamos hablando de armas. Yo he estado viendo las armas rusas, yo las he probado. Saben ustedes que en guerra probamos armas pues de todo tipo, porque ahí tenemos algunas misiones especiales, pues que tenemos que ir a un búnker ruso, pues cogemos sus fusiles súper grandes y funcionan diferente. Es más, es curioso, pero tienen menos capacidad de tiro. Nosotros tenemos metralletas pues que hacen como muy rápido, ¿no? Para que me entiendan, hacen. Pero los rusos tienen metralletas muy raras que hacen como. Entonces, el sonido ese, para que entiendan que a veces se encasquilla y todo el arma, son muy pesadas, muy fuertes. Sí que es cierto que el impacto es horrible, pero son muy lentas. Eso es una cosa que ustedes entiendo que no han ido a la guerra y no saben cómo funciona este tema, pero son muy diferentes a nuestras armas. Es decir, nosotros tenemos una especie de armas y ellos tienen otras.
Lo que pasa, este no es el caso, porque efectivamente las armas al final acaban matando cuando no estás bien protegido, ¿no? Pero sin una protección de los Estados Unidos de América, pues sí que es cierto que Latinoamérica seguramente se ve asumido en el más fracaso estrepitoso. Ahora bien, nos estaban comentando, oigan, anfitrión, pero mi país, por ejemplo, da igual de donde sean, ¿está en peligro? Yo les digo, claramente sí que está en peligro, pero está en mucho peligro. No estamos hablando de un peligro del 10% o tal vez del 11 o del 12%, no. Estamos hablando de un peligro del 90%, o incluso les voy a decir más, del 92%. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy elevado, es decir, que en cualquier momento nosotros, como estadounidenses, podemos entrar a realizar una guerra en Latinoamérica. Que no nos gustaría, lógicamente que no, porque hay mucha gente inocente que va a morir. A ver, también hay que decir que las guerras modernas son muy diferentes a lo que ustedes creen. Es decir, las guerras modernas ahora se fabrican, pues por ejemplo, en el Amazonas, en la selva, etcétera, etcétera, etcétera. No es como que vamos a tirar una bomba en Medellín o en el centro de Latinoamérica. Esto no lo vamos a hacer, lógicamente. Lo que pasa es que hay una persona que se llama Donald Trump, que es el protector de Latinoamérica en estos momentos. ¿Por qué les digo esto? A ver, tenemos nosotros, pues efectivamente, los ministros de defensa, como en este caso se llama Mark Esper, que es un hombre que está siempre preguntándole al presidente, pues si necesita que alguien vaya a la guerra. Es decir, le dice, presidente, do you need me to go to Latin America? Así de claro, do you want me to go? Y entonces el presidente le dice, no, wait. Siempre le dice, no, cuidado, porque how many people is going to die? Le pregunta, ¿cuánta gente va a morir? Y dice, well, approximately around 1 million to 2 million. Y dice, no, I don't want to go to war. O sea, Trump es, digamos, ahora mismo la salvación de Latinoamérica, aunque mucha gente no lo sepa. El problema que hay ahora mismo metido en Latinoamérica es que los rusos están militarmente hablando metidos en todos los países latinoamericanos. Lo hemos visto, por ejemplo, con la victoria actual de Kirchner. Lo hemos visto con todas las guerras, las guerrillas que están habiendo en las calles, como por ejemplo en Chile, que están quemando autobuses, quemando edificios, como digo, una situación horrible. Y después hemos visto también a policías corruptos dando la mano a estos guerrilleros. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿esto es normal lo que está pasando? La respuesta es muy sencilla, no. Esto es, digamos, un lapso que están realizando los rusos desde Venezuela. Venezuela ha sido totalmente invadida por Rusia. Ahora Venezuela es Rusia, como ya estuvimos hablando en el SDD hace ya 2 años. Y ahora lo que se está tratando de hacer es ir cogiendo país por país por país. Hay cosas más sencillas y hay cosas más complicadas, lógicamente. Por ejemplo, lo más sencillo, y me van a perdonar, pero van a decir, pero anfitrión, ¿cómo está diciendo que es sencillo realizar un golpe de Estado o realizar un fraude político en países como Perú y Ecuador? Sí, es muy, muy sencillo. Porque hay unas normas establecidas que se llama el comercio internacional, que esto mucha gente no sabe, pero el comercio internacional de Ecuador y Perú depende muchísimo de países terceros, como por ejemplo China. Y esto, se lo voy a explicar básicamente para que lo entiendan, es que toda la deuda que tiene Ecuador y Perú es comprada por países comunistas, por países de la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, los Estados Unidos de América, queremos comprar algo, por ejemplo, a Ecuador o Perú, como ellos se basan mucho por la pesca y por los temas marítimos, pues nosotros dependemos de los impuestos o de la deuda que les hayan puesto directamente en países comunistas como China. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Muy sencillo. Cuando está en guerra con nosotros, como la guerra económica que hemos estado viendo ahora mismo, pues dicen, bueno, pues vamos a ponerle un precio superior en la deuda ecuatoriana y peruana, hasta el punto en el que el presidente Donald Trump diga, paso de los países, los abandono y yo me quedo con lo mío. O sea, me quedo con lo mío, digamos que sería Colombia, y vamos a intentar llevar a cabo la invasión de Venezuela. Esto es un error. Esto mucha gente no lo entiende, incluso en la misma Casa Blanca no lo entienden, que es un grandísimo error abandonar a Ecuador y Perú, porque aunque sean países relativamente pequeños, son los países que van a caer antes, pero lo que no entienden, y muchos militares están preguntándose, bueno, esto puede pasar que en algún momento determinado pues se olviden por completo y no acaben entrando. No, estamos hablando de una franja, como digo, de entrada, que aquí en el mapa,
que es como les estábamos comentando, porque lo van a ver enseguida, lo van a notar. Aquí en el mapa, nosotros sí, de acuerdo, tenemos Chile totalmente sitiada, pues para que no puedan atacarnos los rusos, pero en Perú, por ejemplo, tenemos aquí lo que sería el cercado de Lima, tendríamos San Vicente de Cañete, todas estas zonas son sencillas para desembarcar. Una vez desembarcados, si se fijan ustedes en Perú, hay muchísima selva tropical. Y desde aquí se podrían esconder muchísimos rusos. Nosotros ahora mismo, en Perú, no hemos llegado a llevar tropas. ¿Por qué? Porque Perú no tiene mucha cosa para nosotros ahora mismo. Es decir, lo que podemos hacer con Perú, digamos, son algunas, pues por ejemplo, coger árboles, tirar lo que sería... llevar a cabo la tala de árboles, que tenemos mucho dinero en ese aspecto, y Ecuador también. Lo que pasa es que estamos abandonando esos países. Así que, ¿cuál es el futuro inmediato de Ecuador y Perú? El futuro inmediato. Pues muy sencillo, Perú y Ecuador seguramente acaben cayendo a manos del yugo comunista. Lo que pasa que no es tan sencillo, porque tenemos a Brasil, que está de nuestro lado, también hay que decir. Hay un país que se llama Bolivia. Bolivia es un país muy importante porque es el que nos daría la propulsión para tener toda esta zona acogida. Es decir, ahora con Argentina, que estaría, Argentina y Uruguay, que es lo mismo, ellos digamos que tendrían toda la zona del sur. Y si tienen a Bolivia, si se fijan ustedes, aquí tenemos Argentina y Bolivia, vamos a ver si lo pueden ver mejor, porque aquí teníamos, vamos a ponerlo para que lo vean bien, aquí estaría, mira. Aquí tenemos, esto es impresionante porque es muy interesante, donde tenemos Argentina, que ya está acogida totalmente por los comunistas, y Uruguay también. Y ahora, si se fijan, Bolivia, ¿de acuerdo? Bolivia es un país muy importante porque si nos roban Ecuador y Perú, no nos importaría tanto si nosotros acabamos cogiendo Bolivia, porque quedarían rotos. ¿Se han fijado? No tendrían zona de entrar en Venezuela, pero si entran Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador, esto se llama el puente de Fahrenheit, que es como lo llaman los rusos, ¿no? Y es lo que quieren ellos. El puente de Fahrenheit significa poder desembarcar en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, con los Kirchner, o en Buenos Aires incluso, y llegar todas las tropas entrando por Bolivia, danzando por Perú hasta llegar a Ecuador, y entonces tendrían la línea Fahrenheit, que quiere decir que pueden presionar muy fácilmente a Chile. ¿Se han fijado ustedes? Entonces, quitarnos Chile, que es básicamente el centro neurológico de los Estados Unidos de América, y al final desde aquí pues va a ir invadiendo. Después tenemos Paraguay, que sería exactamente lo mismo que Bolivia. Lo que pasa es que Paraguay ahora mismo es un país, como lo denominan, el Death Country, es decir, el país muerto, que no tiene mucha cosa, ¿no? Pues si se fijan ustedes, no pasa nunca nada en Paraguay. ¿Por qué? Porque está abandonado de la mano de Dios. Es decir, a ningún país le interesa Paraguay por el momento. Yo sé que hay muchos paraguayos que me escuchan, pero tampoco quiero que se sientan mal. Lo que pasa es que sí que es cierto que Uruguay, por ejemplo, que es un país anexo a Argentina, es como pues la caca, vamos a decirlo, de los Estados Unidos de América y Rusia. Perdón, como digo, porque yo tengo, como digo, un primo que vive en Uruguay y otro primo que vive en Paraguay, y son países que a mí me encantan. Lo que pasa que sí que es cierto que sería el último bastión de los rusos y de los norteamericanos, como que no interesa mucho. ¿Por qué? Porque no tiene mucha preparación militar, etcétera, y es muy fácil de invadir. De todas formas, como decimos, aquí tendríamos lo que se está fabricando ahora mismo en Bolivia. ¿Y qué es lo que se está fabricando en Bolivia? Pues es una auditoría, para que nosotros podamos quedarnos. ¿Qué es una auditoría?, nos preguntan. Pues muy sencillo, una auditoría es cuando empezamos a enviar peritos, por ejemplo, para que nos digan si ha sido legal o no las votaciones que se han vivido en Bolivia. Aquí lo tendríamos, como dicen, Bolivia Election Audit, que es lo que se está preparando, una audición de Bolivia en las elecciones, para empezar después de todas estas violentas situaciones que se han vivido en la calle. Que nos han dicho, ojo, las situaciones que se han vivido en Bolivia, ¿quién las ha hecho? ¿Han sido los Estados Unidos de América? Yo les digo claramente sí, O sea, yo no tengo ningún problema en decir la verdad. Saben ustedes que yo siempre digo la verdad, no he mentido en mi vida, y aquí lo tenemos. Si se fijan ustedes, las barricadas son diferentes. Normalmente los norteamericanos, las milicias norteamericanas, trabajan para otras sucursales que son diferentes a las rusas, y si se fijan no ponen barricadas con piedras, y suelen ser más pacíficos que los rusos. Los rusos siempre son muy violentos. Las barricadas son diferentes, como podemos ver, suelen ir
a cara más descubierta, porque como saben ustedes, nosotros estamos en contra de utilizar máscaras para utilizar violencia, siempre a cara descubierta, no hay ningún problema. ¿Se han fijado ustedes la diferencia, no? Van a cara descubierta porque somos norteamericanos, digamos, son guerrillas norteamericanas, que es diferente. Ven ustedes cómo se les ve claramente. Y aquí hay chinos también, bueno, chinos contratados por Hong Kong, por nosotros, y bueno, aquí tenemos pues cómo estaría llevándose a cabo. Lo que sí que tienen son máscaras, eso sí, de gas, sobre todo. Y aquí tendríamos pues cómo se están preparando. Han dicho, oigan, es que las elecciones en Bolivia han sido un fracaso, han sido un fraude. Miren, la señora, que maja ella, además luchando por la libertad, cómo no. Viva Bolivia, hombre, viva la paz. Aquí tenemos la paz en Bolivia. Ah, mira qué maja esta mujer, así me gusta, color boliviano, vamos a liberar Bolivia, di que sí señora, diga que sí, cómo me gusta esta señora, vamos a darle un premio a esta señora, vamos a decirle que sí, adelante Venezuela, también Venezuela, también Bolivia, también todos nuestros hermanos que están luchando por la libertad, ánimo, ándale, güey. Es el típico grito que hacemos los latinoamericanos, que sería ¡ándale, güey! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Así que vamos a seguir, como decimos, viendo cómo lo hacen todo esto, porque desde las postelecciones. También hay que tener en cuenta que Venezuela ahora mismo está viviendo una situación crítica de crisis de la electricidad, por cierto, que se acaba de poner peor de lo que ya estaba. Aquí tendríamos esta última hora que llega desde Yahoo Finance. La producción está paralizada en Venezuela, como podemos observar, desde lo que ha sucedido en estos últimos meses. Y como decimos, nuevos ataques, ya lo confirmamos en Ordens TV, dijimos, cuidado porque el futuro que le espera a Venezuela es que es muy sencillo, es un ataque norteamericano, porque necesitamos coger Venezuela. Entonces, claro, me preguntan, ¿va a haber una guerra en Latinoamérica? ¿Cuál es el futuro más directo? Pues les digo muy sencillo, una gran guerra, porque ahora seguramente Donald Trump se ha empichado y los demócratas, los nuevos, que son Hillary Clinton, los Obama, etcétera, no se andan con tonterías. Eso sí que ya no se andan con tonterías. Eso dice, vamos a ver, vamos a poner orden. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Vamos a ver. O sea, aquí no vamos a ver con más tonterías, ¿eh? ¿Me estás diciendo que Latinoamérica está siendo invadida por Rusia? Aquí que te doy. Aquí que te doy, aquí que te doy. Vente para aquí que vas a tener problemas conmigo. Vas a tener muchos problemas conmigo. Y esto es lo que va a pasar, básicamente. Vamos a tener que esperar a las elecciones, claro que sí. Pero una vez que Donald Trump sea removido del poder, que ahora mismo hay una pregunta muy clara. ¿Queremos una guerra en Latinoamérica? No, yo no la quiero. Por eso quiero que gane Donald Trump. O que gane quien sea, como digo. Eso ya depende. Pero quiero que gane una persona de paz. Si gana Joe Biden, si gana Bernie Sanders, que sea de paz. Que no sea una persona que vaya a ir a la guerra contra Latinoamérica, pero les aseguro. Donald Trump no quiere ir a la guerra por el momento, pero ¿iremos a la guerra contra Latinoamérica? Seguro que sí. Latinoamérica se va a convertir en un polvorín muy grande. Ese es el problema, porque todos los accionistas están saliendo del país. Todos los accionistas han dicho, miren, tengo miedo en Latinoamérica, yo no sé qué hacer aquí. Ya me voy para mi casa. Me voy para Europa, me voy para Estados Unidos, porque esto es una locura. Así que no hay buenos augurios para Latinoamérica, la cosa está bastante fuerte y bastante mal, así que quédense conmigo, porque intentaremos llevar a cabo las iniciativas pues para ir informando al pueblo latinoamericano de lo que va a acontecerse durante las próximas semanas y días. Muchas gracias por haber venido, hermanos y hermanas, ha sido un placer tenerles hoy con nosotros. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna noticia relacionada con el caso. Un saludo y hasta luego.